Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, a ti sea toda la gloria, porque solo tú eres digno de recibirla, solo eres tú digno de alabanza, Señor, y de todo honor. Gracias una vez más por el privilegio de estar aquí en tus atrios hoy, Señor. Y con la misma disposición nos acercamos a ti para que por favor nos asistas con tu Santo Espíritu, que nos ayudes, Padre amado, a poder no solo escuchar tu palabra, recibirla, sino también, Señor, apropiarnos de ella. Ayúdanos a comprender hoy lo que nos quieres decir. Te pedimos por favor que nos hables con poder, que le hables hoy a tu pueblo con poder y nos ayudes a nosotros, Señor, para que podamos ponerlo por obra, siempre buscando en todo momento glorificarte con lo que decimos y hacemos. Por favor, Señor, ayúdame a mí a poder exponer tu palabra con fidelidad. Aléjame de adulterar tu palabra. Ayúdame, Señor, a que pueda exponerla de una manera fiel y que tu nombre sea exaltado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les invito a que me acompañen. Vamos a ir una vez más a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer en esta ocasión, en la mañana de hoy, los versículos 12 al 17 del capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 17. Quiero que por favor cuando lo encuentre se coloque sobre sus pies para que juntos reverenciemos la palabra de Dios. Dice Pablo, versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y que si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El nuevo estatus del creyente. Ese es el título del sermón que abordaremos hoy, que estudiaremos hoy. El nuevo estatus del creyente. Y quiero empezar con una pequeña ilustración. Imaginemos, hermanos, una persona que ha estado privada de su libertad por más de 20 años. Cumplimiento de su sentencia y recibe su liberación. Esta persona se va a su casa, pero duró 20 años preso, 20 años privado de su libertad, donde obviamente tuvo que adaptarse, acostumbrarse a todo lo que la cárcel le exigía. Luego de la primera semana, esta persona todavía piensa y todavía actúa como si estuviera en prisión. Y le cuesta a veces aceptar de que ya no está privado de la libertad, que es libre. Bueno, hermanos, de la misma manera, o hay algo muy parecido con esa ilustración, con lo que nos ocurre a nosotros en la vida cristiana. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos de nosotros, siendo verdaderamente libres, porque el Señor nos ha libertado, pero aún continuamos viviendo como si fuésemos esclavos del pecado, como si aún le debiéramos algo a la carne, como si aún en realidad fuéramos deudores, como si todavía fuéramos esclavos de ese miedo, de ese temor, de esa culpa del pecado. Y es precisamente esa realidad la que el apóstol Pablo ha venido tratando en todo este capítulo 8. El apóstol, después de mostrarnos el domingo pasado, ¿cierto?, la realidad de un conflicto, y en ese conflicto
estamos nosotros en la mitad. Nosotros estamos en medio de un conflicto de dos reinos. Lo decíamos el domingo pasado, el reino de la carne y el reino del espíritu. Espiritualmente. Ya no pertenecemos, por supuesto, al antiguo dominio, yugo o esclavitud en el que pertenecíamos, sino que ahora vivimos bajo una nueva relación. ¿Con qué? Con unos nuevos derechos y también con unas nuevas responsabilidades. Y ese pasaje nos va a llevar a que miremos también y contemplemos la obra maravillosa que el Espíritu Santo diariamente hace en nosotros. Porque Él no solo nos termina libertando del dominio del pecado, como lo hemos estudiado, sino que Él va mucho más allá. El Espíritu, por decirlo de esa manera, va rediseñando por completo, paso a paso, diariamente, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Creador, nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y es por eso que quiero que entendamos hoy que es importante lo que vivimos y más allá entendiendo de cómo la vivimos. Pablo, hermanos, va a hablar de 4 cosas en este pasaje que acabamos de leer. Pablo va a hablar primero de una nueva obligación. Antes teníamos una obligación cuando éramos pecadores y aún seguimos siendo pecadores, pero ahora somos pecadores redimidos. Pero en este nuevo estatus vamos a tener unas nuevas obligaciones para con Dios. Pero también Pablo va a hablar de una nueva identidad. ¿Cuál es la identidad del creyente hoy en Cristo? Pero además Pablo va a hablar de que esa nueva identidad nos va a dar una nueva seguridad. Y por último va a terminar hablando del futuro. ¿Cuál? ¿Cuál es el futuro del creyente? Y él habla de una herencia. De una herencia incorruptible, de una herencia eterna. De esas 4 cosas, hermanos, nos ocuparemos en la mañana de hoy. Esos van a ser nuestros 4 puntos. Una nueva obligación, una nueva identidad, una nueva seguridad y un nuevo futuro. Y quiero que nos lo grabemos. Una nueva obligación, una nueva identidad, una nueva seguridad y un nuevo futuro. Veamos cuál es nuestra nueva obligación. Quiero que lea conmigo otra vez versículos 12 y 13. Dice Pablo, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es interesante porque el apóstol Pablo siempre que menciona y da una tesis doctrinal, luego da las implicaciones con una conclusión pastoral. De esa misma manera hace aquí. Noten cómo empieza. Así que, hermanos, es decir, por todo lo que hemos aprendido anteriormente, ¿qué pasó? Deudores somos. Deudores somos. Ahora, Pablo usa una palabra que es común, que cualquier persona la puede entender, que es deudor. Ahora, ¿deudores a quién? Y Pablo va a aclarar, mire, ustedes antes eran deudores, servían a un amo que los esclavizó y que los condujo a la muerte espiritual, como lo vimos el domingo pasado, pero hoy ustedes
bajo el estatus que tienen, el nuevo estatus que tienen una nueva obligación, tienen una nueva deuda. Por eso él dice, así que hermanos, deudores somos, pero inmediatamente va a aclarar, no a la carne. No te confundas, ya no le debes nada a la carne. No. Y es interesante, ¿por qué, hermano? Porque todos los seres humanos vivimos siempre bajo algún tipo de obligación. Nadie es verdaderamente autónomo. Antes de Cristo, nosotros éramos deudores. ¿De qué? De la carne. Vivíamos obligados a obedecer los deseos de la carne, arrastrados por las pasiones, sometidos de alguna manera a esa intención que prometía liberación, pero que producía esclavitud. Porque eso es lo que hace el pecado, hermanos. Nos vende una falsa idea de libertad porque satisface los placeres, pero en realidad lo que hace es que nos va hundiendo más y más a una esclavitud. Nosotros, si es cierto, elegíamos libremente, pero todo eso que elegíamos libremente era todo lo opuesto a lo que Dios le agradaba. Por lo tanto, reaccionábamos según nuestra naturaleza caída todo el tiempo, porque la carne exigía y nosotros, por supuesto, pagábamos como deudores que éramos a la carne, pagábamos con obediencia a ella, pagábamos con culpa y, por supuesto, con muerte. Pero Pablo afirma algo que es libertador para el creyente y sobre todo algo definitivo. Ya no somos deudores de la carne. Ya no le debemos nada a la carne. La carne no tiene derechos de exigirnos absolutamente nada. La carne, hermanos, no nos dio vida, la carne no nos rescató, la carne no nos justificó, la carne no nos adoptó, como lo veremos más adelante. Todo lo contrario, la carne pues nos esclavizó y nos produjo muerte espiritual. Así que cuando Pablo habla de esto, él solo no se está refiriendo a temas conductuales, temas de conducta, sino que Pablo está hablando de lealtad. ¿A quién le eres fiel? ¿A quién le eres leal hoy? ¿A quién eres que le debes? ¿Por qué? Porque nuestra deuda, por supuesto, ha cambiado de destinatario. ¿A quién le debes ahora? ¿A quién le debes? Eso, por ejemplo, si usted tiene una deuda en Bancolombia y resulta que Banco BBVA vino y le propuso una muy buena tasa y compró su cartera, resulta que ya usted no le debe a Bancolombia, sino que le debe a BBVA. ¿Usted por qué sigue actuando como si le debiera a Bancolombia? Si su deuda ahora es con BBVA. Bueno, hermanos, algo parecido, pero obviamente guardando mucho las distancias, es lo que sucede. Pablo dice, ¿a quién le son deudores hoy? Es un tema de lealtad, porque ahora pertenecemos al Espíritu Santo, quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por supuesto, nos regeneró cuando nosotros éramos incapaces de poder producir algún fruto digno de arrepentimiento. Pero lo más importante es que ahora ese Espíritu Santo, como lo vimos el domingo pasado, mora en nosotros, ¿cierto? Y nos ha dado un sello, nos ha sellado, y con ese sello nos otorgó algo impresionante, que es nuestra adopción, de lo cual vamos a hablar más adelante. Entonces, nuestra obligación, dice Pablo, ya no nace del temor, sino de la gratitud para con Dios. Ya no obedecemos como lo hacíamos antes para tratar de sobrevivir, sino para que seamos vivificados. Por eso Pablo añade una advertencia que es importante que la miremos. Pablo dice, miren, ya ustedes no son deudores a la carne. Versículo 14. ¿Por qué? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice Pablo? Versículo 14. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Hermanos, si eso no es una amenaza vacía. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Es una verdad espiritual. De alguna forma,
la carne, sea que tome otros caminos, sea que tome atajos, sea lo que sea, la carne solo va a conducir a un solo lugar, a la muerte espiritual. Y aún en el creyente, obviamente, ¿saben qué produce? Produce sequedad espiritual, pérdida de gozo, produce incluso la disciplina del Señor. Entonces la carne no produce vida, solo imita la vida por un tiempo. Por eso el apóstol Pablo va a decir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y noten que aquí se nota un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, y es el equilibrio maravilloso del Evangelio. No se trata, hermanos, y Pablo está siendo claro, no se trata de que el creyente sea pasivo en esta tarea de mortificar el pecado, de mortificar la carne. Pablo dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No se trata de una pasividad, pero ojo, que tampoco se trata de autosuficiencia. Noten que Pablo dice el medio por el cual nosotros debemos mortificar las obras de la carne. ¿Qué dice Pablo? Mas si por el Espíritu. De manera que la santificación, que es una lucha real también, que todos vivimos, esa lucha es intencional, porque nosotros debemos también aportar y tratar de esforzarnos, pero no en nuestras fuerzas, dice Pablo, sino por el Espíritu. Es decir, que esa es una lucha intencional, real, pero que es sostenida por un poder más allá de nosotros, por un poder divino, un poder en el Espíritu. Y eso armoniza perfectamente lo que enseña también el apóstol Pablo en Filipenses. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Es mortificar la carne, pero debemos hacerlo mediante el poder del Espíritu, porque la obra soberana de Dios es quien nos sostiene. Entonces, esta es una verdad que no es disyuntiva, sino que es complementaria. Esto no se contradice. La responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios no se contradicen, se complementan. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no entendemos esto. Vivimos muchas veces en un legalismo porque pretendemos que nuestra santificación es una obra producto de nuestro esfuerzo. Y muchos hermanos viven frustrados, viven sufriendo porque no saben cómo hacerlo, porque no han entendido ese gran misterio, que no pretendemos tampoco entender los misterios de Dios, pero sí aceptarlos, aceptar el misterio de que nosotros somos responsables y que Dios es soberano. Y eso es lo que vivimos aquí. Ocupados en vuestra salvación. Debemos estar activos en ella, con temor y temblor. Pero Pablo aclara, porque Dios es quien en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Decía Juan Calvino, abro comillas, la gracia de Dios no nos hace ociosos, sino que nos vuelve diligentes. No anula el esfuerzo, sino que lo dirige y lo sostiene, evitando obviamente el gran error de muchos hermanos pasivos que creen que pues la santificación es una obra completamente de Dios y ellos simplemente tienen que sentarse, cruzar sus piernas o sus brazos y esperar que Dios los santifique. No nos vuelve ociosos, dice Calvino, sino que nos vuelve diligentes. Y eso nos lleva inevitablemente a que nos cuestionemos nosotros mismos con honestidad. Hagámonos una pregunta. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros seguimos de alguna manera viviendo como si aún le debiéramos a la carne. Muchos de nosotros vivimos todavía dándoles explicaciones, cediendo terreno de alguna forma a la carne, negociamos con ella como si aún le debiéramos. Muchas veces simplemente nos engañamos a nosotros mismos diciendo, bueno, lo haré solo esta vez. Sé que es malo, sé que es pecado, lo haré solo esta vez.
o quizás no es tan grave, esto que voy a hacer no es tan malo. Lo que pasa es que definitivamente no me entienden. Yo puedo hacer estas cosas y pretendo que nadie me diga nada, que nadie me exhorte por lo que estoy haciendo, aunque sé que es pecado. Hermanos, pero con cada concesión de una forma de olvidar quién es ahora nuestro Señor, estamos de alguna manera viviendo conforme a la carne. Y ese texto de Pablo nos confronta con amor, hermanos. ¿Qué o quién gobierna nuestra vida? ¿Qué o quién gobierna nuestras reacciones, nuestras palabras? ¿Quién gobierna nuestros hábitos secretos? No nos engañemos, Dios lo ve todo. Y si el Espíritu que nos ha dado vida, que nos ha sostenido, quien nos ayuda a mortificarnos, no has dimensionado que te ha dado un poder tan grande como aquel poder que levantó a Cristo de los muertos, recuerden, y no lo usamos. No lo usamos. Todos nosotros, hermanos, no nos equivoquemos. Todos nosotros como creyentes estamos llamados a mortificar el pecado. No hay excepciones aquí. Esto no es algo negociable, opcional, como que sí pueda ir a mortificar el pecado, pueda que no. No, esto no se trata de un negocio o de algo opcional. Todos los creyentes estamos llamados a ese serio mandato de mortificar el pecado. Pero debemos entender que tampoco estamos llamados a hacerlo por miedo a perder nuestra salvación, sino porque hemos recibido ya vida. Y esa vida, hermano, que hemos recibido, recuerden, la vida eterna es estar en Cristo, es estar en Él. Esa vida eterna que hemos recibido es demasiado valiosa como para entregarla de nuevo a la carne. No le debemos nada al viejo hombre. No le debemos absolutamente nada. Nuestra deuda entonces fue saldada completamente en la cruz del Calvario. Ahora vivimos, dice Pablo, no para la carne, sino para el Espíritu de Dios, el cual nos dio vida. Hermanos, si es una lucha, repito, que es todos los días. Esto es algo diario. Recordar que estamos en guerra, recordar que no estamos solos. No luchamos solos. Los pecados con los cuales luchamos, hermanos, no tienen potestad sobre nosotros. Ahora, si somos débiles, necesitamos no solo obviamente el poder confiar más en el Señor, también podemos abrir nuestro corazón hacia hermanos, hacia algún hermano maduro que usted confíe en él. Abra su corazón. Y ese hermano en quien se le confía esa confesión de pecado, en amor sea prudente. No escuche al hermano y no lo reciba con un palo. Escúchelo y con misericordia sepa ayudarle, así como el Señor nos trata a nosotros. ¿O acaso cuando nosotros vamos a confesar nuestros pecados al Señor, el Señor nos recibe con un rejo? ¿Acaso el Señor actúa con nosotros de esa manera cuando nos acercamos a pedirle perdón por nuestros pecados? Bueno, de igual forma, nosotros debemos recibir a los hermanos que están luchando con pecados y que abren su corazón buscando ayuda porque sienten que ya no pueden. Recíbanlo con amor y con misericordia y ayúdenlo a poder luchar contra esos pecados. Ahora bien, si nuestra obligación entonces está redefinida aquí, ¿cierto? Pablo dice, son deudores, pero recuerden que ya el destinatario de esa deuda cambió. Ya no es la carne, ya ustedes no le deben nada, ahora le debemos al Espíritu. Si esa obligación ya se redefine aquí en nuestra vida, Pablo ahora va a ir un poco más allá y nos va a mostrar quiénes somos realmente en Cristo. O sea, es decir, Él nos va a mostrar cuál va a ser nuestra nueva identidad. Eso nos conecta con nuestro segundo punto, nuestra nueva identidad. Lea conmigo versículo 14. Dice
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Dice Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. A mí me encantan los contrastes que el apóstol Pablo siempre hace, porque de alguna manera nos enseña a entender mejor una cosa y separarla o distinguirla de la otra. Noten que Pablo empieza diciendo, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No empieza diciendo, los que obedecen perfectamente a Dios, estos son los que son hijos de Dios. No dice, los que han vencido el pecado, estos son hijos de Dios. Los que son guiados son aquellos que se dejan guiar, que se dejan moldear por el Espíritu de Dios, que no luchan en sus fuerzas. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que la evidencia básica de pertenecer a Dios no es la perfección, sino que la evidencia básica de pertenecer a Dios es una vida que ha sido dirigida y que está siendo dirigida y que seguirá siendo dirigida, orientada y conducida por el Espíritu de Dios. Y es allí donde obviamente el Espíritu de Dios gobierna, y allí es donde nos encontramos nosotros como hijos. Hermanos, eso nos enseña algo muy claro. No somos hijos solo porque somos producto de un desempeño. O no nos convertimos en hijos porque estamos desempeñando bien nuestro trabajo. Nos convertimos en hijos por sencillamente una relación. Una relación. No somos hijos porque siempre caminamos bien, sino porque Dios nos ha tomado como suyos de alguna forma. Y aquí aparece la verdad más hermosa y transformadora del Evangelio, que es la doctrina de la adopción. La doctrina de la adopción. Quizás lo tomemos como muy a la ligera cuando hablamos de adopción, pero el término que Pablo usa aquí es un término interesante. Él usa el término iotesia, y ese término que usa tenía un peso enorme en los tiempos del Imperio Romano, porque cuando un hijo era adoptado en aquellos tiempos, obviamente no solo implicaba que toda la parte legal quedaba en orden dirigida hacia ese nuevo hijo que ahora tenía una familia, sino que esa persona, ese hijo, dejaba atrás absolutamente todo lo que era su vida pasada. Dejaba atrás todo. Eso implicaba, por ejemplo, que si esa persona tenía deudas, pues ya quedaban canceladas, que incluso su nombre, como se llamaba antes de ser adoptado, pues también perdía vigencia su nuevo nombre y con sus apellidos, y recibía una nueva identidad legal, un nuevo nombre, un nuevo apellido, un nuevo estatus legal. Pasaba a formar parte entonces ¿de qué? De una nueva familia, y se convertía inmediatamente en un heredero legítimo del padre adoptivo. Es decir, que nada de su pasado podía ser legalmente usado en su contra. Esa gran verdad, como Pablo la ilustraba con el tema de la adopción, es decir, Pablo nos dice, bueno, lo mismo ha ocurrido con nosotros en Cristo. Dios no solo nos perdonó, sino que también nos adoptó. Dios no solo nos perdonó para que sigamos siendo hijos del diablo. Nos adoptó para ser hijos suyos. No solo nos liberó de la condenación, sino que nos dio un nuevo nombre y un nuevo lugar, un nuevo hogar. Ya no pertenecemos a la casa del temor, a la familia de Dios. Yo no sé si alcanzamos a dimensionar eso.
¿A qué familia perteneces? A la familia de Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que sean llamados hijos de Dios. En otras palabras, miren, dimensionen algo, o sea, tan grande es el amor de Dios que los hizo hijos. Ni siquiera conocidos o amigos o cercanos, o sea, los hizo hijos. Dimensionen el amor de Dios, dice Juan, que los hizo hijos. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el evangelio nos devuelve esa seguridad. Esa seguridad de que tenemos un Padre. Y un Padre el mejor de todos los padres. Un Padre eterno. Ya no hay razón para vivir con miedo. No hay razón para vivir con culpa. No hay razón para estar inseguros espiritualmente. Porque el Espíritu Santo, hermano, no produce temor. Produce confianza. Produce seguridad. Y esa confianza no es cualquiera, es una confianza filial. Eso es como cuando usted se acerca a su padre o a su madre. ¿Qué espera cuando se acercan a ellos? ¿Esperan algún tipo de trato dañino? ¿O nos sentimos seguros cuando vamos a nuestros padres? Es una relación filial. Es una seguridad filial. Entonces Pablo dice, miren, en lugar de esclavitud, recuerden, nosotros hemos recibido el espíritu de adopción y ese espíritu produce algo profundamente íntimo. Nos lleva a clamar, Abba, Padre. En otras palabras, nos da el enorme privilegio de poder decirle a Dios, Padre. Padre. Y a veces no nos identificamos con esa palabra Abba, ¿no? Pues en nuestra cultura no es usada. Pero en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesús, esa palabra significaba cercanía, significaba confianza. O sea, era un lenguaje que se usaba siempre en la intimidad, en la seguridad del amor que es recibido. Y nuestra identidad, hermanos, que ya no está definida, por supuesto, por lo que fuimos, ni por lo que otros dijeron de nosotros, ni siquiera por nuestras caídas más dolorosas, sino que nuestra identidad está definida, hermanos, por una sola cosa, que Dios es ahora nuestro Padre. ¿Y saben qué? Eso lo cambia todo. Lo cambia todo y lo cambia para siempre. Por eso Martín Lutero expresó y dijo, el cristiano no obedece a Dios como un siervo temeroso, sino como un hijo amado que confía en el corazón de su Padre. Yo pregunto, ¿cómo estamos nosotros sirviendo a Dios? ¿Lo hacemos como quien sirve a un amo o como quien sirve a su Padre? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Solo usted y yo tenemos respuesta. Cuando tú te acercas a orar, ¿cómo te sientes cuando oras con Dios? ¿Sientes confianza? ¿Sientes protección? ¿Sientes ese amor filial? ¿Lo sientes? O peor, cuando pecas, cuando caes, huyes de la casa para no afrontar la severidad de la disciplina de tu padre, o te acercas a Él, vuelves a Él y le dices, Padre, perdóname, porque te fallé. ¿Qué hacemos? ¿Somos de los que huimos o de los que vamos y pedimos perdón? ¿Por qué, hermano? Porque nuestra identidad cambió para siempre, recuerden eso. Nuestra identidad cambió para siempre. Ya somos hijos de gracia. De gracia. Vivir desde esa identidad no solo de alguna manera nos genera consuelo, nos genera esperanza, sino que de alguna forma, hermanos, nos transforma. Nos transforma.
Porque cuando sabemos nosotros quiénes somos en Cristo, de alguna manera aprendemos a vivir como lo que somos. Yo pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto entender que pertenecemos a Él, que somos suyos? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarlo? Ahora bien, esa nueva identidad que nos dice Pablo que somos hijos, no viene con manos vacías, no viene sin regalos. Pablo dice que a todos aquellos que hoy son hijos, les espera una herencia no corruptible, no temporal, no material, una herencia incorruptible, una herencia eterna. Y eso, por supuesto, le da al cristiano una nueva seguridad. Y quiero que lea conmigo el versículo 16. Dice Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Quién le da esa seguridad? El Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Pero ¿eso qué significa de dar testimonio a nuestro espíritu? ¿Será que es una voz en la conciencia que me está diciendo, eres hijo? ¿O será, como dicen algunos, Dios me habló y me dijo, tú eres hijo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hermano, es de una manera inexplicable y misteriosa, es la tercera persona de la Trinidad en nosotros, diciéndonos a nosotros, diciéndonos a nuestro espíritu, afirmando la gran verdad de que sí somos hijos, de que sí pertenecemos a Dios. Y eso es algo que, por supuesto, yo no les puedo explicar. Yo no le puedo explicar eso. Es algo místico, es algo maravilloso, es algo que el hombre simplemente debe aceptar. Esa seguridad y esa confirmación que el Espíritu de Dios da a nuestro espíritu de que somos hijos. Y así podemos contemplar de alguna manera toda esa obra que Dios viene haciendo en nosotros y sosteniéndonos cada día. Ese testimonio también, aclaro, no es una emoción. No es simplemente algo que me emocioné hoy y me siento inspirado y luego se me pasa, como si fuera una emoción pasajera, no. Tampoco es de alguna manera, una experiencia mística independiente de que la vivo hoy y mañana no la vivo. Sino que, hermano, se trata de verdad de una convicción tan profunda, tan estable, tan perseverante, que siempre nos vive acompañando de una manera increíble. Y todo por medio de la fe. Porque a la final, hermanos, lo que el Espíritu produce en nosotros también es conciencia filial. Y esa conciencia filial significa de que podamos acercarnos al trono de la gracia y decirle, Padre, heme aquí. Heme aquí. Y es lo que dice Pablo también en Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Dice Pablo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando usted ora, ¿sabe por qué lo hace? Porque el Espíritu Santo de Dios produce en usted ese clamor. Y usted va voluntariamente y clama, Padre. Y ese mismo Espíritu que nos lleva a clamar, Padre, es quien despierta esa confianza diaria en nosotros, que nos está asegurando nuestra relación con Dios. Y también nos está diciendo que esto no es algo ficticio, ni es algo temporal, es algo real. Es algo real. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque cuando vienen los tiempos de la prueba, cuando vienen los tiempos de la aflicción, del dolor, en aquellos tiempos donde nada entendemos, en esos momentos de lucha, cuando a veces sentimos que no tiene sentido nada, en esos momentos el Espíritu nos hace profundamente conscientes de nuestra debilidad. Y es allí donde Dios se glorifica, porque recuerden que el apóstol Pablo lo dice claramente cuando
comentaba su experiencia, que le rogaba al Señor que le quitara ese aguijón. ¿Y qué decía? Bástate mi gracia, porque ¿mi qué? ¿Qué decía Pablo? Bástate mi gracia, porque ¿qué? Mi poder se perfecciona en la debilidad. El Espíritu Santo de Dios nos empuja a Dios, nos conduce de nuevo a Él. Nos recuerda que seguimos siendo hijos. Y de alguna manera, hermanos, también nos guarda de la autosuficiencia. La autosuficiencia produce distanciamiento entre Dios y nosotros. Nosotros, cuando somos autosuficientes, nos alejamos de Dios. Pero en cambio, cuando viene la debilidad, es donde más sentimos, por supuesto, que lo necesitamos. Y eso hace el Espíritu Santo. Usa esa debilidad para llevarnos nuevamente a nuestro Padre. Y quiero aclarar también, hermanos, que la seguridad cristiana, por supuesto, no elimina la realidad de la lucha. Usted puede estar seguro de su fe y eso no anula la realidad de que hay una lucha y hay una guerra diaria, pero tampoco elimina la realidad de la desesperación, porque caemos en desesperación, caemos en ansiedad muchas veces, caemos en depresión y eso no significa que no seamos hijos de Dios. Yo quiero aclarar eso, porque algunos se preguntarán, pero ¿por qué yo no estoy tan seguro? ¿Por qué yo vivo con ansiedad? ¿Por qué yo vivo con temor? Hermanos, porque eso no anula el hecho de que seamos hijos de Dios y que el Espíritu Santo esté todo el tiempo dándonos esa convicción, no anula la realidad de que aún en este cuerpo de muerte tenemos fragilidad. Así que esa sensación a veces que sentimos que Dios nos ha abandonado, que a veces Dios no nos escucha, eso no es porque en verdad no seamos hijos de Dios o porque el Espíritu Santo entonces no nos ha dado la convicción y la seguridad de que somos hijos, sino que hace parte del proceso de santificación en el que estamos inmersos todos los que estamos en Cristo. Recuerden siempre que el Señor lo prometió. ¿Prometió qué? Perfeccionar su obra en nosotros. Por lo tanto, no nos escandalicemos cuando vengan las pruebas, las tentaciones, las cosas que naturalmente deben suceder por estar en Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Muchos de nosotros entonces hemos confundido eso, hemos confundido seguridad con simplemente que todas las cosas irán bien. No es cierto. Por eso ese pasaje de alguna manera nos confronta con amor, porque la seguridad no se basa en la ausencia de dudas, sino en la presencia de Santo Espíritu de Dios. Hay creyentes que luchan con temores, sí, porque Dios pues los ha dejado en esa lucha. Pero ¿saben qué? Aún con temores, el creyente no camina solo. No camina solo. Puede caer, pero él no es abandonado. Y eso es lo más maravilloso de todo. Ahora bien, por último, les hablaba del tema de la seguridad, pero también de la herencia. Dice Pablo en el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero eso está también con unas condiciones. Dice Pablo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ser hijos de Dios, de alguna manera, asegura que nuestro futuro, sí, pero ser hijos de Dios también implica necesariamente que tengamos que estar en ciertas circunstancias por la obra de Cristo. Y a veces olvidamos de quién somos herederos. Lo que Dios está diciendo aquí es que somos las personas más afortunadas de todo el mundo, porque la herencia de Dios es ilimitada.
La herencia de Dios es extraordinariamente superior a cualquier herencia humana. ¿Se alegra usted porque de pronto un familiar le dejó una herencia de tantos millones? O de tal terreno o de tal posesión. Pero hermanos, si dimensionamos cuál es la herencia de Dios para nosotros, créanme que viviríamos abrumados. Es pero demasiado grande. Esa herencia, dice Pablo, que sobrepasa cualquier expectativa humana. Somos herederos de Dios. Herederos de Dios. ¿Y hay alguna posibilidad que esa herencia no se dé? Dios mismo da la garantía. Él es el dador de nuestra herencia. Esa herencia no depende de circunstancias, ni de méritos, ni de estabilidad terrenal tampoco. Es asegurada solamente porque quien la da posee un carácter fiel, inmutable, que la prometió. Pero para que todavía nos maravillemos más, Pablo nos equipara con el Hijo de Dios. Miren, son coherederos con Cristo. ¿Y por qué Pablo dice esto? Para que comprendamos que no vamos a recibir migajas. Ni tampoco vamos a recibir un lugar secundario en el reino de Dios. Él dice, son coherederos con Cristo. Todo lo que pertenece al Hijo de Dios por derecho natural, hermano, nos es otorgado a nosotros por pura gracia. Imaginen eso. Cristo, por supuesto, es heredero por naturaleza, ¿cierto? Y nosotros somos herederos por adopción. Sin embargo, compartimos la misma herencia. Dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo pienso que más adjetivo el apóstol Pedro no le podía poner. ¿Una herencia qué? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué más? Ahora bien, Pablo no está de alguna manera tampoco idealizando la vida cristiana, porque él no nos promete que esa herencia va a ser algo que implique un camino sin dolor. Porque Pablo dice claramente aquí, si es que padecemos juntamente con él, lo cual nos enseña, hermanos, que ser hijos no nos exime del sufrimiento, pero sí nos da el sentido. No nos exime de un sufrimiento. Aprendamos algo, hermanos, el sufrimiento del creyente no es un castigo. El sufrimiento del creyente no es un rechazo. El sufrimiento del creyente es parte del camino de esa herencia en gloria. Así como el Hijo natural, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que pasar por la cruz antes de la resurrección, mis hermanos. De igual forma nosotros también debemos caminar y transitar por el camino estrecho, por el camino difícil, antes de llegar a la glorificación.